Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hago el videíto a pedido de algunos compañeros para aquellos que no estuvieron presentes en el aula o que estuvieron en el campamento y también para aquellos que estuvieron en el aula pero que tampoco estuvieron presentes. Y que les ayude un poquito a estudiar para este miércoles, ¿sí? Bien, recuerden que habíamos visto la primera ley, luego vimos la segunda ley de la termodinámica y dijimos que en esta ley íbamos a hacer hincapié en un concepto que es el concepto de entropía. Eh, ¿Qué más? A ver, déjenme recordar. Ahí está, ahí me estoy acordando. Bueno, habíamos visto la segunda ley de la termodinámica y dijimos que esta ley la podemos apuntar desde distintos ángulos y cada vez que la miremos desde distintos ángulos vamos a tener un concepto este, igual pero con algún sentido diferente, ¿sí? Bueno, y esta ley que va a indicar que algunos procesos son iguales a otros, pero que algunos pueden ser distintos, me dice, por ejemplo, que el calor puede fluir espontáneamente desde un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente. En realidad nosotros habíamos estudiado todo el tiempo anteriormente que esto no era posible, ¿sí? Que el calor en realidad fluye en un solo sentido, que es desde mayor energía a menor energía. Bueno, la termodinámica me dice que yo puedo romper esto. En realidad al principio parece ser que se contradice con la primera ley, pero en realidad no ocurre esto, ¿sí? En realidad vamos a ver que para que esto ocurra nosotros necesitamos una máquina térmica. Bien, bueno, en un ciclo térmico la energía calorífica no puede transformarse totalmente en trabajo mecánico, esto ya lo sabemos, ¿sí? No hay máquinas ideales. Es imposible construir una máquina funcional de movimiento perpetuo. ¿Qué significa? Que no podemos construir, por ahora, valga la redundancia decirlo así, máquinas que le entregues una cierta cantidad de energía y esa máquina utilice toda esa energía para transformarla en trabajo. ¿Sí? Bueno, por el momento no tenemos nada inventado por los hombres de esa forma. Bien, vamos a ver qué es la entropía. Le dijimos acá, la entropía, bueno, primero en estudiarla y definirla y hasta tirar un primer concepto fue Rudolf Clausius, ¿sí? Es una medida de la capacidad de un sistema para efectuar trabajo útil. Cuando un sistema pierde la capacidad, fíjense, dice, para efectuar trabajo aumenta su entropía. Como habíamos dicho que las máquinas envejecen, las máquinas biológicas y las máquinas mecánicas se envejecen. Y a medida que envejecen, su entropía va aumentando. ¿Qué significa? Que su capacidad de generar o producir trabajo que se pueda utilizar, o sea, trabajo útil, va disminuyendo, ¿sí? Esta es la que dijimos que es la más interesante, en realidad es la que más me gusta a mí, el concepto que más me gusta a mí, que es que la entropía es la dirección del tiempo, no es una flecha del tiempo. ¿Qué significa? Todo suceso anterior ha tenido menos entropía que todo suceso futuro. Entonces, si yo miro hacia el futuro, todos los sucesos van a tener más entropías que el pasado. Bien, otra muy utilizada es que la entropía es una forma de medir el desorden, ¿no? El desorden que puede ser un desorden atómico, molecular, un desorden de sistema, ¿bien? Y todos los sistemas tienden naturalmente, dice, hacia un mayor desorden. Bien, todo el tiempo está aumentando en aumento la entropía del universo. Habíamos definido la entropía como el delta de S, o sea, la variación de entropía siempre a una temperatura constante como el calor sobre la temperatura absoluta. Aquí estábamos discutiendo y ahí habíamos quedado que algunos habían tomado nota, tal vez error mío, haberles puesto en discusión si era T de temperatura, T de tiempo, en realidad sí sería tiempo si tiene T minúscula, ¿sí? Y no podría ser el calor en función del tiempo porque en realidad, como ya bien hablamos, ¿sí? La entropía es una forma de definir al tiempo, ¿no? Me define a los sucesos. Bien, bueno, es la cantidad de energía, la cantidad de calor, ¿sí? En función de la temperatura, pero fíjense que esto es a temperatura constante. Si la temperatura cambia, obviamente va a cambiar también la variación de entropía. Imagínense un aumento de temperatura,
va a provocar un mayor desorden, una disminución de temperatura, un menor desorden, pero en síntesis la entropía va a seguir creciendo. Bueno, algunas definiciones. En todo proceso natural la entropía total del universo aumenta, ¿sí? Situémonos específicamente en el último. Si todos los procesos naturales tienden a un estado de mayor desorden. Bien, cualquier proceso que nosotros llamemos natural va a tender siempre a futuro a un estado mayor de desorden. Todo lo pasado era más ordenado que todo lo futuro. Eso es lo que les quiere decir. Bien, empezamos con las máquinas térmicas, máquinas de calor, bombas de calor también llamadas, ¿sí? El diagrama de flujo. Para una máquina cíclica, acuérdense que cuando estábamos hablando de ciclo decíamos que los ciclos son ciclos cerrados, los que vamos a analizar, ¿sí? En distintas gráficas. Bien, vamos a suponer que este circulito que ustedes tienen acá me representa una máquina térmica. ¿Qué es una máquina térmica? Una máquina térmica es un dispositivo que va a transformar la energía y la va a convertir en calor. ¿Sí? Perdón, la va a convertir en trabajo que podamos utilizar. Y parte de esa energía no va a poder ser convertida, así que se va a eliminar. Bien, tengo el depósito de alta temperatura, donde entra energía, Q positivo, QH, Q de calor, Joule, ¿sí? Aportamos energía, la máquina funciona, mi máquina de calor, parte de esa energía se transforma en trabajo neto, trabajo que puede ser utilizado y que lo podemos calcular como la resta entre el Q de calor y el Q de frío. ¿Sí? Lo que no se usa va a ser eliminado por la máquina y se va a ir a un depósito de baja temperatura. Bien, esto, ¿sí? Esto va a hacer que cuando mi máquina menos entropía tenga, mayor capacidad de trabajo yo tenga acá para hacer trabajo útil. ¿Sí? Bueno, tenemos el diagramita presión-volumen. Vamos desde el estado 1 al estado 2, desde el estado 2 al estado 3 y así sucesivamente hasta volver al estado 1. Lo que quedó encerrado acá, recuerden, es el trabajo neto. Si yo puedo medir la superficie o área que quedó sombreada de presión en función del volumen, yo podría medir cuánto trabajo realizó esa máquina, ¿sí? Acá tenemos lo mismo, solamente que con un diagrama de flujo un poquito distinto, pintado con color rojo, la fuente caliente, inclusive la máquina térmica, y de gris la que tiene temperatura baja, la fuente fría. ¿Sí? Hace exactamente lo mismo, aporta energía, la máquina la transforma, hay trabajo, ¿sí? Y hay un Q de salida. Bien, eficiencia térmica. Recuerden que la eficiencia es un concepto muy ligado a todo lo que tiene que ver con máquinas. Y mucho de lo que tiene que ver con máquinas, tiene que ver con máquinas térmicas. ¿Sí? Eficiencia, que vamos a simbolizar con epsilon, es igual al trabajo útil dividido el aporte de calor. O sea que el trabajo útil es el trabajo neto total que pudimos hacer, dividido el QH o el Q que entró, ¿no? Bien, esto para una máquina cualquiera y esto para una máquina de calor con un gas ideal. Recuerden que nosotros vimos gases ideales y gases reales. Bien, ¿cómo me va a quedar? El trabajo neto dividido el QH, ¿sí? Pero el trabajo neto, recuerden ustedes, es QH menos QC. Desglosado esto matemáticamente, me queda finalmente que la eficiencia térmica es igual a 1 menos el QC dividido el QH, ¿sí? Bueno, para recordar, ninguna máquina cíclica puede convertir todo su aporte de energía, su aporte de calor en trabajo, porque no hay máquinas ideales, ¿no? Motores de combustión interna. Vamos al primero. Ciclo de motor de 4 tiempos. Esto lo analizamos en el aula, algunos no lo vieron, así que lo comentamos con detalle. Esto es un conjunto de un pistón, ¿sí? Dentro de un cilindro. Esto está dentro de un motor, por ejemplo, dentro del motor de un auto. Tengo dos válvulas. La válvula en este caso de la izquierda, que se va a llamar válvula de admisión, ¿sí? Y la válvula de escape, la que va a estar del lado derecho. Después son todas las mismas representaciones. En el medio tengo una bujía, ¿sí? Que me va a proporcionar una chispa, una descarga eléctrica para encender algo que ya vamos a ver. Y acá tenemos las representaciones gráficas de la presión en función del volumen para todo el movimiento del pistón y lo que va a ocurrir. Bien, fase de admisión 1, 2. ¿Sí?
me voy a presión constante desde el estado 1 al estado 2. ¿Qué hace? Fíjense, la válvula se abre, ¿sí? La válvula de admisión se abre y entra una mezcla de aire y combustible, ¿sí? Parte de aire, parte de combustible. Automáticamente cuando el pistón llegó abajo, esto se cerró. Y fíjense ustedes que ahora el conjunto de pistón, biela, manivela, incluyendo el cilindro, se va hacia arriba, comprimiendo esta mezcla. Se llama justamente la fase de compresión, que no es nada más ni nada menos que una compresión adiabática. Estamos hablando del estado 2 hacia el estado 3. En esta transformación 2-3, ¿sí? Hay una compresión adiabática. Recuerden, cuando es adiabática, modifica la presión, modifica el volumen, modifica su temperatura. Bien, de hecho la temperatura va aumentando. En ese preciso instante que el pistón llegó hasta su carrera superior, ¡fum!, largó una chispa, se encendió. Calentamiento isométrico. Fíjense que sale disparada la presión de 3 a 4. Isométrico a volumen constante, ¿sí? La presión aumenta desmedidamente junto con la temperatura, pero no aumenta su volumen ni disminuye, o sea que se mantiene constante. Esa explosión provoca que el pistón salga empujado cuesta abajo, que es lo que se conoce con el nombre de la fase de potencia. La carrera del pistón va desde 4 a 5, desde el estado 4 al estado 5, el gas, perdón, que está acá dentro, ¿sí? Modifica su presión, sí, decae su presión, aumenta su volumen, sí, cambia su temperatura. Luego vamos a ir del estado 5 nuevamente, fíjense, al estado 2 en un enfriamiento isométrico. Baja su presión cuando el pistón está acá, baja su presión bruscamente, no se modifica el volumen, esto es muy rápido, ¿sí? No se modifica el volumen, pero sí se modifica su presión y su temperatura. Cuando esto ocurre, ¿sí?, el pistón empieza a subir y en el instante preciso que empieza a subir se abre la valvulita del lado derecho, que es conocido como la válvula de escape, para sacar todos los gases que tenemos acá adentro, que son los gases de la combustión. Bien, entonces, esto va a provocar mayor enfriamiento, porque nosotros, fíjense que estamos desde acá hasta acá. Disminuye su volumen a presión constante, pero también modifica su temperatura. En esta fase de escape se sigue enfriando. Bueno, ese es el conocidísimo ciclo Otto para un motor de 4 tiempos. Acá vamos a ver exactamente lo mismo, tienen los detalles y leanlo tranquilos en casa. ¿Sí? Acá vamos a ver otra vez lo mismo, pero en un gráfico explicado, ya no desglosado, sino en un solo gráfico de presión-volumen. Fíjense, por ejemplo, acá, que me indican la flecha naranja y la flecha azul. La flecha naranja me dice que hay un ingreso de una fuente caliente, el QH, hay energía externa. ¿Qué pasó acá en la fase BC? ¿Sí? En la fase BC es justamente cuando se produce el encendido, ¿no?, por una chispa, ¿sí?, por una chispa que le dio una bujía. Y por ejemplo, ¿qué pasa acá en el estado de A? O sea, cuando bajó la presión bruscamente, ¿sí? Bueno, es justamente cuando se enfría, ¿sí?, se enfría isométricamente el cilindro. Estamos acá, ¡pum!, ahí, ¿sí?, en ese estado. Pasé del estado D al estado A. Bueno, ustedes van a tener en la presentación un videíto del ciclo Otto, no lo voy a reproducir acá, ¿sí? Se los voy a mandar para que lo puedan ver, ¿sí? Y algo que no entra, repito, no entra por cuestiones de tiempo, que también tuvimos inconveniente en la última clase, pero váyanlo viendo, no entra en el examen integrador, es el ciclo diésel. ¿Sí? Las bombas de calor o refrigeradores, que son como funciona una heladera, está en la presentación, pero recuerden, todo esto no va a entrar, ¿sí? Solamente vamos a llegar hasta el ciclo Otto, ¿sí? Bueno, esperemos que todos estudien, y si tienen alguna duda, ya sabe, me consultan con tiempo, no 2 horas antes ni un día antes, y estudien mucho desde el principio. Les mando un abrazo, buen fin de semana, ¿sí?, que el viento no les quite las ganas de salir esta noche.